¿Por qué no durarías ni 24 horas en la Edad Media? Mucha gente imagina la Edad Media con gafas de color de rosa, pensando en caballeros con armadura, damas con elaborados vestidos, dragones, caballerosidad, valor y amor. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Para la mayoría de la gente, esta época fue sucia, dura y extremadamente peligrosa. Veamos por qué en la Edad Media era tan difícil sobrevivir y prosperar, y por qué la probabilidad de morir era muy alta. Bienvenido a la era de la locura medieval. Comunicación o falta de ella. Imagina que de repente te encuentras en la Inglaterra medieval del siglo XIV. Lo primero que tendrá claro es que no entenderá nada de lo que digan los que le rodean. El pueblo hablaba inglés medio, los ricos francés y el clero latín. Si solo supiera inglés moderno, podría reconocer una o dos palabras, pero una conversación completa sería imposible. Dato interesante, en el siglo XIII, el conocimiento del francés se hizo obligatorio para la aristocracia de Inglaterra, y muchos aristócratas utilizaban el francés en su vida cotidiana. A pesar de que era la lengua de los conquistadores franceses. Y en algunas partes de Inglaterra, como las regiones meridionales, la gente común seguía hablando dialectos germánicos antiguos, lo que dificultaba aún más la comprensión. La posición de las mujeres. Ahora imagina que consigues dominar un poco el idioma, pero tienes la mala suerte de ser mujer. Entonces te enfrentarías a una situación difícil, porque en la Edad Media las mujeres eran consideradas el sexo moralmente más débil y a menudo eran oprimidas y percibidas como subordinadas. Además, los textos religiosos, especialmente las enseñanzas de San Pablo, establecían que las mujeres debían obedecer a sus maridos y guardar silencio en la iglesia. Para las campesinas, el trabajo estaba relacionado con las tareas domésticas y la agricultura. La mayoría de las mujeres se casaban o se hacían monjas. Un hecho interesante es que, a pesar de su posición de opresión, las mujeres de la Edad Media a veces se convirtieron en gobernantes. Por ejemplo, Leonor de Aquitania, esposa de dos reyes, influyó activamente en la política y la cultura de su época. Sin embargo, se trataba más de la excepción que de la regla. En la mayoría de los casos, las mujeres tenían pocos derechos y a menudo ni siquiera podían poseer tierras. Mortalidad infantil. Hoy en día, la muerte de un niño se considera una tragedia poco frecuente, pero en la Edad Media era habitual. 1 de cada 3 niños moría antes de los 5 años, y los peligros comenzaban antes del nacimiento. Las mujeres medievales desconocían los peligros del alcohol y seguían bebiendo cerveza y vino durante el embarazo. Enfermedades medievales como la tosferina y el sarampión eran mortales y muchos niños morían a causa de ellas. En el Japón de la época, el 48% de los niños morían en la infancia. Dato interesante, durante la Edad Media en Europa, era común la creencia de que las enfermedades podían curarse rezando. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la gente simplemente no sabía cómo tratar enfermedades como la peste o la viruela, lo que provocaba muertes masivas. En algunos países, como Inglaterra, era habitual organizar oraciones públicas para la curación de los niños. La vida de un campesino. En la Edad Media, la mayoría de la gente era campesina, y es probable que tú también hubieras formado parte de esa masa. Habrías estado atado a la tierra de tu señor, y te habrías visto obligado a trabajar para alimentar a tu familia y a él. El clima desempeñaba un papel crucial, las lluvias excesivas o la sequía podían provocar la pérdida de las cosechas, el hambre y, finalmente, la muerte. La comida era escasa, consistente en pan de centeno y sopa. La caza solo estaba al alcance de los aristócratas, y la caza furtiva podía ser severamente castigada. Las casas de los campesinos eran de 1 o 2 habitaciones, y a menudo vivían con los animales. Sin calefacción, agua corriente ni luz, no es de extrañar que la vida fuera corta. La esperanza de vida media en la Edad Media era de solo 24 años para los hombres y 33 para las mujeres. Dato interesante, los campesinos tenían que pagar muchos impuestos, y uno de los más interesantes era el impuesto de la carne asada. Si algún campesino se permitía cocinar carne, tenía que pagar un impuesto al rey. Además, los campesinos no solían tener propiedades propias y no podían disponer del fruto de su trabajo, ya que una parte importante de la cosecha iba a parar al señor feudal. Sistema judicial. En la Edad Media, la Iglesia controlaba todos los aspectos de la vida, incluida la justicia.
Si uno era víctima de un delito, no tenía a quien recurrir porque la policía no existía. Los autores solían ser ejecutados, y delitos como el robo, la traición o la falsificación se castigaban con la muerte. Durante esta época, existían los llamados juicios de tortura, en los que la inocencia o culpabilidad del acusado se determinaba mediante pruebas crueles y mortales. Por ejemplo, se podía obligar a una persona a caminar sobre un carbón al rojo vivo o a sumergir la mano en agua o aceite hirviendo. Si era inocente, Dios tenía que ayudarle y obrar un milagro. Los delitos menores, como las deudas, el juego o jurar en la calle, también se castigaban con severidad, desde la vergüenza pública hasta el encarcelamiento. Las condiciones carcelarias eran terribles y muchos morían de hambre y enfermedades. Un hecho interesante es que en algunos países, como Inglaterra, existía la práctica de las ejecuciones públicas, en las que los criminales eran ahorcados o quemados en la hoguera ante una multitud. No era solo un castigo, sino también una forma de demostrar que los crímenes no quedarían impunes. La guerra. La Edad Media fue una época de guerra, y hubo muchos conflictos militares en todo el mundo. Cruzadas, guerras por el trono y muchas otras batallas se cobraron muchas vidas. La guerra era a menudo obligatoria para los campesinos, ya que estaban obligados a servir a su señor si éste entraba en conflicto. Los hombres podían ser enviados al frente durante varios meses, pero si lograban sobrevivir a los primeros 40 días, podían regresar a casa. Si todos los campesinos se iban a la guerra, no habría nadie que trabajara los campos y recogiera las cosechas para los ricos. Había una ironía en todo esto: a pesar de todos los sacrificios, la mayoría de estas guerras se saldaban con la muerte no solo del pueblo llano, sino también de los aristócratas. Por ejemplo, las cruzadas mataron a unas 90,000 personas, y hasta 3,5 millones murieron durante la Guerra de los 100 años. Dato interesante: la guerra en la Edad Media era también una herramienta política para enriquecerse. La guerra no solo destruía ciudades, sino que también permitía capturar nuevos territorios con riquezas y recursos. Por ejemplo, la Guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia se debió en parte a la lucha por el control de la rica región de Flandes. Envenenamientos. Si eras rico en la Edad Media, podías permitirte una mejor alimentación. Sin embargo, esto no te salvaba de muchos peligros. Por ejemplo, los platos vidriados con plomo que eran populares entre la nobleza en realidad contenían plomo, que se introducía en la comida y causaba intoxicaciones. El plomo se acumula en el organismo y provoca diversas enfermedades, como dolores de cabeza y de estómago, impotencia e incluso la muerte. Los alimentos también podían estar contaminados con un hongo causante del llamado fuego de San Antonio, que provocaba alucinaciones, convulsiones y terribles dolores. En algunos casos, la infección provocaba gangrena, y los dedos e incluso las manos podían caerse de las partes dañadas del cuerpo. Dato interesante: la gente adinerada de la Edad Media solía utilizar plomo para cubrir objetos porque los utensilios de plomo eran más duraderos y atractivos. Sin embargo, su uso era una de las razones por las que muchos aristócratas sufrían enfermedades crónicas como trastornos nerviosos y problemas digestivos. Enfermedades y epidemias. Las epidemias medievales eran uno de los aspectos más temidos de la vida durante este periodo. Una de las epidemias más famosas fue la peste negra, que mató entre 25 y 50 millones de personas a mediados del siglo XIV, aproximadamente un tercio de toda la población europea. Fue una época terrible, en la que no se podía curar a los enfermos, y la propia enfermedad era tan terrible que dejaba enormes llagas negras en la piel, de las que la gente moría a los pocos días. Las causas de la peste seguían sin estar claras, y la gente probaba diversos métodos ineficaces, como rezos, hierbas e incluso magia. Dato interesante: una de las razones de la rápida propagación de la peste fueron las ciudades sucias y abarrotadas, en las que influyeron la falta de saneamiento adecuado y las condiciones insalubres. En aquella época, la gente ni siquiera conocía la existencia de bacterias y virus, lo que agravó la situación. Además, la Edad Media fue una época de epidemias constantes, como la viruela, el tifus, la disentería y la malaria. La medicina estaba a un nivel extremadamente bajo, y la gente, ignorante de las enfermedades existentes y de sus causas, recurría a menudo a métodos mágicos y no probados de tratamiento.
Sin embargo, el peor enemigo para la salud de la población era la incapacidad de esterilizar los instrumentos, lo que provocaba infecciones masivas tras las intervenciones quirúrgicas. Hábitos alimentarios y dieta. Cuando pensamos en la alimentación de la Edad Media, lo primero que nos viene a la mente es pan, carne y verduras. Pero mientras que la comida era variada para la nobleza, para los campesinos pobres la dieta era extremadamente pobre. En la mesa del pobre a menudo solo se veía pan de centeno, gachas y sopas hechas con verduras de temporada. La carne era un lujo que solo podían permitirse los ricos. Curiosamente, el pescado era un alimento básico durante la Cuaresma, y con él venían a menudo tradiciones inusuales como la salazón y el ahumado. Es importante señalar que la carne en la Edad Media no solía ser muy fresca, ya que no había frigoríficos. La gente utilizaba varios métodos de conservación: salar, ahumar y secar los alimentos. Esto les permitía sobrevivir al invierno, pero no eliminaba el riesgo de enfermedades por alimentos contaminados. Dato interesante, en la Edad Media, los ricos solían ser aficionados a la gastronomía y podían permitirse platos poco comunes, como el pudín de rana o las empanadas de pájaro vivo, que se servían directamente con animales escondidos en su interior. La comida de los ricos era rica en especias y frutas exóticas, y en las mesas se servían a menudo platos preparados con sabores e ingredientes insólitos que sorprendían a los comensales. La influencia religiosa en la vida de las personas. La religión en la Edad Media era una parte integral de la vida de cada persona, y la Iglesia tenía una gran influencia en la vida cotidiana. La Iglesia cristiana controlaba no solo la vida espiritual, sino también las instituciones educativas, los tribunales e, incluso, en algunos casos, la política. Para la mayoría de las personas, la Iglesia era una fuente de conocimiento y significado en la vida. La fe y los rituales religiosos eran la base de la existencia, y la gente creía que a través de la Iglesia se podía alcanzar la salvación del alma. Dato interesante, a pesar de su influencia, la Iglesia en la Edad Media estaba muy politizada. Muchos papas y arzobispos estaban involucrados en luchas por el poder, y con frecuencia la religión se convertía en una herramienta para alcanzar objetivos políticos. Durante esta época también se desarrollaron activamente los monasterios, que se convirtieron en centros de enseñanza e investigación científica. Es curioso que, en una época en que la ciencia estaba prohibida y considerada herejía, los monjes y teólogos promovían ideas que más tarde se convertirían en la base de la revolución científica. Tecnología e innovaciones. La Edad Media fue un periodo de muchas innovaciones, aunque a menudo de carácter bastante primitivo en comparación con los logros modernos. Por ejemplo, los primeros relojes mecánicos, que aparecieron en el siglo XIII, mejoraron significativamente la capacidad de las personas para organizar su tiempo y su horario. También en este periodo se produjo una transición masiva de la agricultura a la producción manufacturera, lo que favoreció el desarrollo del comercio y el intercambio de conocimientos. Aunque la tecnología era limitada, los ingenieros medievales, como Robert Grosseteste y Benito de Nursia, promovían ideas que más tarde serían fundamentales para la revolución científica. Dato interesante, la Edad Media también fue una época de grandes logros arquitectónicos. Por ejemplo, las catedrales góticas, como la de Notre Dame en París, fueron construidas utilizando métodos innovadores, incluidas las bóvedas de ojiva y los vitrales. Estas soluciones arquitectónicas no solo fueron hermosas, sino que también proporcionaron la estabilidad estructural de los edificios, que sobrevivieron durante siglos. Ahora que hemos profundizado un poco en la realidad de la Edad Media, podemos reflexionar: si hubieras vivido en esa época, ¿cómo te habrías sentido? Sobrevivir en condiciones tan duras era realmente complicado, y la vida a menudo dependía de la suerte. Pero es interesante cómo esos tiempos difíciles pudieron haber influido en el desarrollo de la civilización, la ciencia, el arte y la religión. ¿Qué piensas de esto? ¿Qué hechos te parecieron especialmente interesantes? Escribe tu opinión en los comentarios, no olvides dar like y suscribirte para no perderte nuevos videos.